no vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios si nosotros no estamos avivados. Por eso vemos mucha gente hoy en día mendigando unción, mendigando profecía. Dios habla a través de su palabra. La mayor profecía no está en un profeta que habla algo, sino que está en la palabra de Dios. Amén, así vemos es. que las personas hoy en día están velando un chin de unción, velando un chin de profecía. Dan un mensaje poderoso en la iglesia, un mensaje que Dios habla a su iglesia, y cuando llega la hora de ministrar, tú ves todo el mundo velando una profecía delante del altar de Dios, velando una profecía. Y ellos son los que impulsan al profeta a que le profeticen en la carne. Están velando un chin de unción, ellos son los que impulsan. Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera especial. Este es otro video para nuestro canal Cuéntame tu Historia. Mi nombre es Christopher Seville, me acompaña mi hermano evangelista Wes Seville, la cual le estaremos hablando de un tema la cual se ha perdido, y estamos pidiéndole a Dios que devuelva de nuevo el avivamiento en las congregaciones de hoy en día. Dejemos que nuestro hermano se presente y continuemos con nuestro video. Amén. Como ya acabaron de escuchar, mi nombre es Wesley Seville. En el día de hoy le estaremos hablando sobre un tema súper importante, la cual la iglesia de hoy debe de entender, y es el tiempo de avivamiento. Yo sé que es una palabra no muy común para esta generación, y yo sé que es muy importante poder hablar de esta palabra, tiempo de avivamiento. Amén. Vemos, hablar de avivamiento es traer algo de vuelta, traer algo que se ha perdido. Vemos que estamos viviendo un tiempo donde se ha perdido el avivamiento de Dios en nuestras iglesias. Y nosotros con este tema que traemos esta tarde, traemos este tema para impactar tu vida, para traer a ver si despertamos algo en ti, despertamos algo que traiga el avivamiento en ti, para que tú puedas reverdecer y traer y hablar de la palabra de Dios, la cual nosotros queremos que tú hables, para que los demonios y las enfermedades y el infierno puedan someterse a la voz de Dios, la cual Dios ha depositado en nosotros como creyentes y como portadores de la gloria y la unción de Él en la tierra. Así que dejemos que nuestro hermano fluya bajo esa dimensión, y ahí vemos si podemos fluir bajo ese tema. Amén. Para así iniciar ya completamente, vamos a tomar como punto de partida el libro de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, la cual es una palabra poderosa, y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hablar de la palabra avivamiento para esta generación es un reto, ya que en estos últimos tiempos el pueblo se ha acomodado al sistema. Si nosotros no vamos a la antigüedad, los grandes hombres que provocaron avivamiento, ellos no se acomodaron al sistema al cual estaban viviendo. Amén. Hoy la generación de hoy día se está acomodando tanto al sistema que se está olvidando de la espiritualidad. Muchas veces nos envolvemos en el sistema, muchas veces tomamos como ir a la iglesia como una cotidianidad. Y ir a la iglesia no es una cotidianidad, sino que una vida de entrega ante la presencia de Dios. Amén. Si nosotros queremos ver avivamiento, tenemos que avivarnos primero. Por eso la iglesia no puede ver avivamiento, porque quieren avivar a otro cuando ellos mismos están muertos. Wow. Todo eso lo podemos entender, porque no podemos decirle a otro que se avive si nuestro espíritu está desactivado. No podemos activar a otro si nosotros mismos estamos desactivados. Y por eso los grandes hombres de Dios de la antigüedad que provocaron grandes avivamientos, ellos estaban avivados ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo, antes de decirle a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, primero el apóstol Pablo estaba avivado. Primero, antes del apóstol Pablo decirle que avive el fuego, vemos que en los versículos anteriores el apóstol Pablo testifica de Cristo. Por eso una persona que no ha conocido a Cristo no puede hablar de Cristo. Por eso una persona que no ha tenido una entrega con el Espíritu Santo no puede hablar del Espíritu Santo. Y por eso hablar de avivamiento es una entrega. Como dijiste al principio, la palabra avivamiento significa literalmente un despertar espiritual. Y cuando hablamos de tiempo, podemos referir a la física. El tiempo es una magnitud física que mide los acontecimientos dados en un determinado lugar. Ahora bien, juntando la palabra tiempo de avivamiento, quiere decir que en el tiempo que estamos viviendo hay muchos espíritus que están desactivados. Hay muchos espíritus que están como dormidos, y es el tiempo de avivarse. Es el tiempo de que la iglesia vuelva al avivamiento. Por eso, cuando me voy a la palabra, en el Pentecostés dice la palabra que estaban todos unánimes en el espíritu. Por eso no podemos
ver avivamiento dentro de la iglesia porque hay como una división. Y cuando hay división dentro del pueblo, el fuego no puede descender. Wow. Cuando hay división dentro de nosotros, una contienda, una discordia entre nosotros mismos, el pueblo, la sangre de Cristo no puede fluir, la presencia no puede correr. ¿Por qué? Porque hay una división dentro del pueblo de Dios. En el Pentecostés estaban todos unánimes juntos esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? El fuego descendió, la unción descendió. Vemos que le cambió el lenguaje. Cuando la unción llega, le cambia el lenguaje inmediatamente a la persona. La persona no puede ser igual, la persona tiene que ser transformada. Por eso el avivamiento trae transformación, el avivamiento trae cambio, el avivamiento te lleva a otra dimensión de gloria. Y esto es muy importante porque esta palabra debe de llegar a esta generación, avivamiento. Vemos que todavía no podemos ver avivamiento por la falta de unión entre nosotros mismos. No hay unión en el pueblo de Dios. Se ha perdido la unión entre nosotros mismos. Y por eso un pueblo que está dividido no puede provocar una unción. Un pueblo que está dividido no puede provocar la presencia. ¿Por qué? Porque estamos como un tirijala. Tú me tiras, yo te tiro. Y hay como una farándula dentro del pueblo de Dios. Y cuando la farándula se ha metido dentro de la iglesia, vemos que el fuego no ha podido descender. ¿Por qué? Porque hay un grupo que dice que de otro y otro grupo que dice que de otro. Y el fuego no puede descender porque todo el mundo está conectado a su mundo. Y para que el fuego descienda, debemos de conectarnos a una misma fuente. Y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vemos que es una palabra muy importante, el avivamiento. Y lo que permite que el avivamiento descienda es el Espíritu Santo de Dios. Si vemos por qué se ha perdido el avivamiento en este tiempo. El avivamiento se ha perdido en este tiempo porque la iglesia y nosotros nos hemos alejado de la verdad de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de la verdad de Dios, Dios no puede depositarle el Espíritu Santo en ti. La cual el Espíritu Santo es que despierta el avivamiento. Vemos cuando el avivamiento desciende, el avivamiento transforma el corazón. Y cuando el avivamiento transforma el corazón, el avivamiento trae cambio en nuestras vidas. Como decía el profeta, nosotros debemos de provocar el avivamiento en nosotros para que nosotros podamos despertar y despertar para que Dios despierte la verdad, la cual se ha perdido en las congregaciones que hasta ahora nosotros estamos trascendiendo en este último tiempo. Vemos que nosotros, como creyentes, nosotros nos hemos alejado de la verdad de Dios. Y cuando tú te alejas de la verdad, es difícil que tú puedas ver la grandeza y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos de acercarnos más a Dios, acercarnos más a la verdad, para que el Espíritu Santo, Dios deposite el Espíritu Santo en nosotros y pueda producir un avivamiento. Nosotros vemos, como decía el profeta, nosotros estamos viviendo una generación donde la gente se han dividido, y para que un fuego pueda arder, la leña debe estar junta, así el fuego pueda arder. Vemos que en Pentecostés, como decía el profeta, estaban todos unánimes, esperando la llenura del Espíritu Santo. Vemos que estamos viviendo un tiempo, como decía el profeta, la cual la gente está dispersada en sus afanes, la gente no está viviendo una vida unánime. La gente está dispersada en sus afanes de este mundo. ¿Y cómo nosotros podemos producir un avivamiento si estamos divididos? Nosotros debemos unirnos en unánimes para que el avivamiento descienda en nosotros y nosotros podamos avivar a lo que está muerto. Como decía el profeta, mucha gente quiere avivar y ellos están muertos. Sí, y quieren avivar otra cosa que está. Avívate primero y luego aviva a otro. Pero para que nosotros podamos tener el avivamiento que Dios quiere, nosotros debemos de provocar una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así nosotros podemos provocar a esta generación que se está perdiendo, esta generación que está a falta del Espíritu Santo de Dios, esta generación que está a falta del avivamiento. Nosotros debemos de estar firmes y estar preparados para que descienda como descendió en Pentecostés el Espíritu Santo y nosotros podamos ser llenos y llenar a otras personas que están vacías y necesitan de la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Así es, por eso cuando yo me traslado a la historia, me voy a trasladar a la historia donde un gran hombre llamado Juan Wesley provocó un gran avivamiento. Este avivamiento sucedió en el año 1595 y este hombre sostuvo 4 principios básicos que fueron el foco central de su avivamiento. El primer principio es la escritura como la mayor fuente de verdad y de la prueba de la fe cristiana. El segundo principio fue la razón como el medio por el cual las escrituras pueden ser escudriñadas. El tercer principio fue la tradición como la vía de la interacción de los primeros cristianos del primer siglo. Ahora bien, pero algo que trastornó mi espíritu fue el cuarto principio, y es la experiencia. Vemos que Wesley tenía la escritura, tenía la razón, pero él dijo, yo no me quedaré simplemente en la teoría. Lo que pasa es que estamos tanto llenos de tanta teoría en estos últimos tiempos y no podemos experimentar la presencia del Señor. No se trata de tener la escritura, no se trata de tener la razón, sino que se trata de experimentar lo que nosotros hablamos, se trata de experimentar lo que nosotros predicamos, se trata de vivir lo que nosotros estamos predicando.
Y Amén. no podemos hablar de avivamiento, no podemos avivar a otros, como dije, si nosotros mismos no estamos avivados. Por eso, él tenía esos 4 principios básicos que fueron el foco central de su avivamiento. No podemos ver avivamiento en la iglesia si la iglesia no se adapta a la palabra. No podemos ver avivamiento en la iglesia si la iglesia no se adapta a la oración. Porque lo que trae el avivamiento se llama la oración. Y esta es la palabra, y este es el pánico de muchos profetas, es el pánico de mucha gente en la iglesia hoy día. Quieren ver avivamiento, pero no oran. Quieren ver avivamiento, pero no ayudan. Quieren ver avivamiento, pero no buscan a Dios. ¿Y cómo vamos a ver avivamiento si no buscamos a Dios? ¿Cómo lo vamos a ver si no volvemos a Dios? Si queremos ver grande manifestación de la gloria de Dios, mas sin embargo cuando nos dan una oportunidad no tomamos ni un minuto para hablar con Dios, no tomamos ni un minuto para buscar la presencia, y cuando nos paramos en el altar parecemos un pedazo de hielo seco ahí adelante parado hablando cosas y no podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos vacíos. Estamos secos espiritualmente hablando, y por eso, para que nosotros podamos avivar, tenemos que avivarnos nosotros mismos. Por eso debemos de adaptarnos a la oración y a la escritura. Son el foco central de los avivamientos que provocaron grandes cosas en la antigüedad. Así es. Vemos que la falta de oración y la falta de arrepentimiento ha alejado el avivamiento de Dios en nuestras vidas. Vemos que el arrepentimiento, vemos que el avivamiento también produce que el fuego de Dios descienda en ti. Vemos que muchas personas no se arrepienten y quieren avivamiento. Y para que descienda el avivamiento en tu vida, tú debes de tener un arrepentimiento. El arrepentimiento no viene de la noche a la mañana. El arrepentimiento viene en la oración y en el ayuno. Vemos que si queremos que el avivamiento de Dios se manifieste en nuestras vidas, nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Ayunar, orar siempre sin cesar, porque esa es la palabra, orar sin cesar, para que nosotros no caigamos en tentación. Vemos que son muchas personas que no quieren orar, pero quieren demandar un avivamiento. ¿Cómo tú vas a demandar un avivamiento si tú no oras? Tienes que orar para que el avivamiento de Dios descienda en tu vida. Vemos que para que tu corazón y tu vida espiritualmente sea alineada delante de los ojos de Dios, tú debes de vivir una vida de oración, debes vivir una vida de intimidad delante de la presencia de Dios. Como decía un profeta, el tema que más se habla es el tema de la intimidad, y el tema que menos se practica. El evangelio no es teoría, el evangelio es práctica. Tú tienes que poner en práctica todo lo que tú vives, todo lo que tú predicas, tienes que practicarlo para que se refleje el fuego y la unción y el avivamiento de Dios en tu vida. ¿Cómo tú tienes que hablar? ¿Cómo tú me hablas de avivamiento a mí si tú no practicas el avivamiento que Dios depositó en ti? ¿Cómo tú me hablas de unción si tú no practicas, pones en práctica la unción que Dios depositó en ti? ¿Cómo tú me hablas de amor si tú no pones en práctica el amor que Dios depositó en ti, si Dios es amor? Para que tú no puedas hablar de avivamiento, tú debes de provocar o tener un avivamiento en ti. Como decía el profeta, hay mucha la gente que están parados que parecen hielo seco, parecen una estatua de sal delante de un público, avivando. Son una estatua de sal y están avivando a un pueblo. Están provocando un avivamiento. Ellos parecen una estatua de sal. Como dije hace unos días, si la gente no tiene la capacidad de prender su silla, menos van a tener la capacidad de prender el altar de Dios. Imposible. Dios mío. Esto está terrible. Si no tienen esa capacidad de prender su propia silla, porque vemos muchos que están sentados y cuando le dan la oportunidad quieren prender la iglesia, pero sin embargo en su silla no prenden su silla, más sin embargo cuando se paran en el altar quieren que todo el mundo se prenda, y por eso no podemos ver ese avivamiento. Tenemos que avivar nosotros primero, en primer lugar. Y algo importante que no quiero dejar por alto aquí, y es que estaba predicando hace unos días en una actividad la cual Dios hizo grandes cosas, y es una palabra poderosa la cual el Espíritu Santo trajo a mi espíritu, y fue que no podemos ver avivamiento en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos en la generación del hacha sin filo. Wow. Y esta palabra fue desde mucho tiempo, la cual fue brotando en mi interior, y es la generación del hacha sin filo. Por eso el libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 10 me dice: si el hacha se abotare y no se afilare su filo, entonces hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y estamos en la generación de esa generación que no tiene filo. Simplemente su asignación es decirle a otro: mira, te falta filo, te falta esto, pero su hacha está bota, su hacha no tiene filo, tiene óxido, y no podemos ver, podemos ver que la generación está forzando con la unción. Con la unción no se forza. Con la unción se fluye. Debemos de fluir en medio del Espíritu. Debemos de fluir con la unción. Y esta es la generación que estamos viviendo en estos últimos tiempos. La generación del hacha sin filo. Y Dios está llamando a una generación que no simplemente tenga la hacha, sino que la hacha también tenga filo. Wow, Dios mío, terrible. Vemos que cuando tú le hablas de la generación del hacha sin filo, no está reflejando a que tú tienes que comprar una hacha. Es que tú tienes que tener la unción de Dios para que te pueda ver la manifestación de Dios.
Son mucha la gente que están forzando a que el cielo descienda a la tierra, sin embargo ellos están lejos de Dios. Y vemos que si tú no oras, tú no puedes ver la gloria de Dios. Vemos que la oración es el método principal, la cual acerca al hombre hacia Dios. La oración es que define al creyente. Un creyente sin oración no se llama creyente. Una iglesia sin oración no se llama iglesia. Por ende, el principio de todo, el principio de avivamiento, el principio de unción, el principio de andar con el Espíritu es la oración. Si tú no oras, tú no vas a ver manifestación. Entonces, lo que te estamos demandando en esta tarde es que tú vivas una vida de oración delante de la presencia de Dios, para que tu vida refleje el avivamiento de estos últimos tiempos. No que es el avivamiento que se ha perdido. Vamos a hablar de avivamiento, es hablar de algo que se ha perdido. Nosotros queremos traer el avivamiento de Pentecostés a esta generación que estamos viviendo. Queremos despertar el avivamiento de Dios en esta tierra, la cual Dios nos ha llamado a despertar el avivamiento de Dios a esta generación que se está perdiendo. Por ende, nosotros como creyentes debemos de volver a la oración, volver al primer principio, que es la oración la cual acerca al hombre hacia Dios. Y si tú te acercas de Dios, grandes cosas puede suceder y acontecer en tu vida. Así que, profeta, ¿tú tienes una palabra final? Puedes decirse a la multitud. Por eso, cuando nosotros escaneamos esta generación, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a encontrar con personas que quieren hablarle algo, pero sin embargo no viven lo que hablan. Si escaneamos esta generación, vamos a ver muchas personas que hablan, quieren que Dios lo use, quiere que Dios lo lleve a las naciones, quiere que Dios le dé grandes cosas, quiere ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios si nosotros no estamos avivados? No vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios si nosotros no estamos avivados. Por eso vemos mucha gente hoy en día mendigando unción, mendigando profecía. Dios habla a través de su palabra. La mayor profecía no está en un profeta que habla algo, sino que está en la palabra de Dios. Amén, vemos que las personas hoy en día están velando un chin de unción, velando un chin de profecía. Dan un mensaje poderoso en la iglesia, un mensaje que Dios habla a su iglesia, y cuando llega la hora de ministrar, tú ves todo el mundo velando una profecía delante del altar de Dios, velando una profecía. Y ellos son los que impulsan al profeta a que le profeticen en la carne. Están velando en unción, ellos son los que impulsan a ellos como que ponen su mirada en él, como que dime algo, y él tiene que decirle algo. Y por eso vemos muchas personas frustradas, muchos cristianos frustrados en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque pasan años y no ven la manifestación y no ven el cumplimiento de la profecía, y dicen, no, usted se dejó involucrar porque fue usted que estaba buscando profecía, usted se dejó involucrar. Profecía en la carne. Y te voy a decir algo, Dios no se va a hacer responsable de lo que él no dice. Él no se va a hacer responsable de lo que él no dice. Si él dijo una palabra, él lo va a cumplir por encima de los diagnósticos del hombre. Pero si él no dijo algo, tranquilo, que te dejaste involucrar. Y estamos viendo personas en estos últimos tiempos dejándose involucrar, velando profecía. No, si Dios te va a llamar como quiera. Tú no tienes que pasar adelante para que Dios te hable. Allá en la última silla Dios te va a hablar. Así que no vele profecía. Por eso estamos falta de unción, falta de intimidad con Dios. Y no simplemente se trata de hablar, sino de vivir lo que nosotros hablamos. Así que esa es la generación que debemos de avivar. 2024, tiempo de avivamiento, de que se levante una generación que no va a dejar que el fuego de Dios se apague, sino que continuamente el fuego de Dios arderá en el altar y no se apagará. Amén, así es. Así que Dios se le bendiga, Dios se le guarde de una manera especial. Eso es todo. Cuéntame tu historia, un tema muy importante, la cual hablamos, que es el avivamiento. Queremos que esta palabra entre en tu corazón y pueda servir de edificación espiritual para tu vida, y también como te edifica a ti, puede edificar a otros. Así que comparte este video, dale like. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.